Abrimos nuestras Biblias, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar de nuevo en el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oremos. Dios Padre, en este momento que abrimos tu palabra para estudiarla, venimos a ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad y nuestra total necesidad de ti para poder comprender lo que tú tienes aquí para nosotros en esta noche. Para poder aplicar esta palabra en nuestros corazones, necesitamos de tu Santo Espíritu, que venga aquí en medio nuestro con todo poder, para guiarnos, exhortarnos, corregirnos en aquello que está mal en nuestras vidas. Y pedimos a ti, Señor, para que esta palabra que hoy vamos a estudiar sirva de consuelo y de alimento espiritual para nosotros, y que por medio de ella, Señor, tú conviertas a aquellos que aún no conocen a Jesucristo, porque sabemos que el que conoce a Jesucristo te conoce a ti, y queremos que los hombres se gocen en esa salvación. Te pedimos entonces que en esta noche tú conviertas a aquellos que no te conocen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando ya varias semanas esta oración de Pablo que va del versículo 15 en adelante en el capítulo 1.
Y mi deseo a lo largo de esta meditación, en esta oración, es que nosotros aprendamos de esa oración de Pablo. Nadie aquí puede decir que su vida de oración privada es perfecta. Nadie. Todos aquí tenemos que aprender de esos ejemplos de oración que la Biblia nos muestra a nosotros y cambiar. Y Dios en este pasaje nos está haciendo justamente eso, enseñándonos a orar. Él nos ha enseñado, como hemos visto, que muchas de nuestras oraciones se enfocan en nosotros mismos, en nuestras necesidades materiales, y dejamos de lado orar por los hermanos en la fe, por sus necesidades. O en la gran mayoría de veces quizás oramos más que todo por nuestras necesidades materiales o necesidades materiales de nuestros hermanos, y dejamos de lado las necesidades espirituales. Y Dios, usando al apóstol Pablo, nos quiere enseñar que la mayor necesidad nuestra no está en el ámbito material. Nuestra mayor necesidad está en el ámbito espiritual. Y lo que vemos en esta oración es a Pablo yendo a Dios en oración para pedirle por estos efesios, no por cosas materiales, sino por lo que realmente ellos necesitaban, cosas espirituales. Y estudiando esta oración, como pastor de esta iglesia, he meditado en lo que nosotros como iglesia carecemos. Hay un problema entre nosotros, y es que por vivir en un país como Costa Rica, muchos creen que nosotros estamos en paz, que los creyentes en Costa Rica vivimos en paz. Y alguien puede decir, bueno, es que Costa Rica no tiene un ejército, aquí no estamos en guerra con nadie. Y sí, cierto, tenemos un problemilla ahí con una trocha en Nicaragua, pero no estamos en guerra. Pero la realidad es otra. Nosotros sí estamos en guerra. Solo que esta guerra no la podemos ver, no es visible a nuestros ojos. Pero es una guerra espiritual. La paz que nosotros vemos en nuestro país es una falsa paz. Que lo que ha hecho, y Satanás ha aprovechado eso para engañar a muchos y adormecer a muchos cristianos, haciéndoles creer que hay una paz, que no hay nada por qué luchar, no hay por qué desesperarse. Pero Pablo sabía perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Pablo sabía perfectamente que había una lucha, una batalla, una guerra espiritual en la cual todos los creyentes debían estar involucrados. Y por eso las oraciones de Pablo eran así. Por eso Pablo pedía lo que pedía a Dios. Pablo sabía que en esta batalla, en esta guerra espiritual, los efesios no necesitaban un mejor carro o una mejor casa. No, Pablo sabía que lo que los efesios necesitaban para batallar a los principados y potestades era un mayor conocimiento de Dios. Y por eso pidió así. Esta guerra, hermano, no es algo que viene en un futuro. Esta guerra espiritual es algo que ya está y que ha estado desde Génesis 3. Y por eso Pablo va en oración a Dios para pedir estas cosas en favor de estos hermanos en Asia Menor. Lo que los creyentes necesitamos más que todas las cosas es conocer más a Dios. Y ese conocimiento es lo que nos va a dar a nosotros las armas, el valor, el coraje, el sentido, la mentalidad para poder luchar en esta guerra. Hace un par de semanas leí un comentario de una
autora cristiana muy, muy buena, se llama Nancy Lee DeMoss, y escribe mucho literatura para las mujeres. Y ella citaba a un veterano de guerra de los Estados Unidos que dijo esto. Él dijo: ustedes, hablando de los americanos, dice, ustedes tienen a militares en guerra y a una nación en el mall. Todo lo que a ellos les preocupa es Facebook, la cultura pop y su iPhone. Para los que no saben lo que es Facebook, Facebook es un lugar en internet donde usted puede compartir su perfil, sus pensamientos, etc. Pero esa frase me puso a pensar, porque no es eso lo que nosotros, hablemos de nuestra iglesia, no es eso lo que nosotros como iglesia estamos experimentando. Y déjenme hablarles como su pastor, porque nosotros en esta iglesia tenemos a unos pocos vestidos como soldados, luchando en esta guerra de rodillas, leyendo la palabra, meditando en ella, conociendo más al Señor, y a una gran mayoría viviendo un cristianismo light. Ignorando lo que pasa realmente en el ámbito espiritual. Cada uno de nosotros necesita conocer más a Dios. Eso es un hecho. Pero como iglesia, sabiendo esta realidad bíblica de que hay una guerra, una batalla espiritual, ¿no creen que deberíamos estar todos juntos clamando al Señor, luchando esta guerra de rodillas? En este momento, hermanos, tenemos aquí gente en disciplina eclesiástica. Tenemos hermanos con problemas en su matrimonio. Tenemos hermanos con esposos, esposas que no les permiten venir a la iglesia a congregarse. Tenemos hermanos enfermos. Pero son unos pocos los que están aquí unidos en oración, clamando a Dios por esas cosas espirituales que están enfrentando esas personas. No vemos la bondad de Dios al darnos en su providencia un día más a la semana para reunirnos juntos a orar. Eso es una bondad de Dios, una misericordia suya hacia nosotros, esta iglesia. Pero ¿por qué ni el 10% de los miembros de esta iglesia vienen aquí a orar? Si nosotros seguimos a jugar a ser cristianos, o si seguimos jugando a ser cristianos, vamos a ser las próximas víctimas en esta batalla espiritual. Si seguimos viviendo un cristianismo light, ignorando las cosas que están pasando en el reino espiritual, nosotros seremos las próximas víctimas. No olviden, hermanos, nunca que no estamos en paz. Estamos en guerra espiritual. Y esta lucha se pelea como Pablo la peleaba, de rodillas, meditando en la palabra del Señor, peleándola como la peleaba la iglesia primitiva. Toda la iglesia unida en oración, clamando al Señor. Esto es algo que deberíamos meditar nosotros cuando leemos
estos versículos aquí. Pero entonces volvamos a leer entonces los versículos 18 y la primera parte del versículo 19. Porque ya vimos la primera petición de Pablo, ahora vamos a estudiar la segunda petición. Y él dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esta es la segunda petición de Pablo en favor de los efesios. Recordemos que lo primero que hace Pablo en esta oración es dar gracias al Señor. Él ha escuchado de la salvación de estos hermanos, de su fe, y lo que hace es dar gracias al Señor. ¿De quién es la salvación? De Jehová. Entonces él va a Dios en oración para darle gracias por haber en su misericordia otorgado esa salvación a estos creyentes en Asia Menor, a estos paganos. Y luego Pablo hace dos peticiones a Dios. La primera, que ya la estudiamos la última semana, que es que le pide a Dios que les dé más conocimiento de Él. Ahora sabemos que eso solo puede ser o solo puede ocurrir por la acción del Espíritu Santo en estos creyentes. Y luego Pablo va a la segunda petición, que la tenemos en la primera parte del versículo 18. Y la segunda petición de Pablo en favor de estos creyentes es que Dios, o dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo que Pablo quiere que Dios haga en favor de estos hombres es que los ilumine, o que, digámoslo así, encienda su foco divino y alumbre o ilumine su mente para que sepan lo que, o vean lo que en ocasiones está en la oscuridad en sus mentes. Ahora, antes de entrar a ver cuáles o qué son estas cosas por las que pide Pablo aquí, quiero que vean una cosa. Recuerden que yo les dije, a mí me gustan los detalles y etcétera, y me gusta pues compartir estas cosas. La Biblia de las Américas traduce este pasaje así. Escuchen, compárenlo con la versión nuestra. Dice: mi oración, empezando en el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Lo más probable es que esta frase, que la tiene la Biblia de las Américas, sea la original. Es decir, que Pablo está diciéndole a Dios, pidiéndole a Dios que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Tiene el mayor apoyo textual, es decir, hay más manuscritos y más antiguos con esta lectura que con la lectura que tenemos nosotros en la Reina Valera 1960. Philip Comfort, uno de los críticos textuales más reconocidos, dice que piensa que esta variante, la que tenemos nosotros en la Reina Valera, probablemente fue un escriba que leyó lo que originalmente estaba, es decir, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, y lo que él hizo fue entonces clarificar que ese corazón o esa iluminación se daba en la mente, ¿verdad? Entonces él puso que los ojos de vuestro entendimiento, como lo tenemos nosotros en la Reina Valera. Esa variante luego entonces llegó al Textus Receptus y entonces llegó a nuestra versión. Pero ninguna de estas dos variantes cambia el sentido de nuestro texto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que, y lo hemos dicho cientos de veces, que en la antigüedad el órgano que pensaba, que deseaba, que decidía era el corazón. Entonces, lo que Pablo está pidiendo es lo mismo que leemos tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas. Es que Dios, lo que Él quiere y le pide a Dios es que Dios ilumine la mente de estos hermanos. Esa es la petición de Pablo. Que Dios ilumine la mente de estos hermanos. Que encienda una luz
en medio de la oscuridad para que ellos vean. Y por eso habla de los ojos de vuestro entendimiento, o los ojos de vuestro corazón. Ahora, nosotros no solo necesitamos más iluminación para poder conocer más a Dios, sino para algo más. Y es lo que Pablo habla en el versículo 18 y 19. Pablo pide por iluminación para estos hermanos para que sepan tres cosas. Primero, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo pide por iluminación para que ellos vean estas tres cosas, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Primero, entonces, Pablo pide que nuestro entendimiento sea iluminado para que sepamos cuál es la esperanza a que Dios nos llamó. Y lo primero que tenemos que decir con respecto a esta petición es que el llamado de Dios, todo llamado de Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Es decir, Dios, por ejemplo, no se levantó un día, por así decirlo, y dijo, vamos a crear el universo. Sin más, no tengo ningún propósito, solo lo voy a crear. Todo lo que Dios hace, lo hace con una intención, con un propósito. Igual es nuestro llamado, este llamado del que Pablo habla. Cuando Dios nos elige, leímos en el versículo 3, lo hace para hacernos, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando Dios nos predestina, lo hace para hacernos sus hijos adoptivos. Cuando envió a su Hijo Jesucristo, lo hizo para redimirnos y perdonar nuestros pecados. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con este llamado del que habla aquí? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Qué quiere decir Pablo con ese llamado? Suena importante, ¿no? Y en la Biblia, nosotros cuando estudiamos la Biblia, encontramos dos tipos de llamado de Dios. Un llamado general o universal y un llamado específico. Ese llamado general es aquel en donde vemos a Dios llamando a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 11:28, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús hace un llamado a todos los hombres en Juan 7, y Él le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una invitación, un llamado general a todos los hombres para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es un llamado general que hace Dios por medio del Evangelio. Sin embargo, lo que hace difícil o la dificultad que hay en ese llamado general es que es ineficaz. No porque haya algún defecto en el poder que tiene el Evangelio para salvar a un hombre, sino por nosotros mismos, por nuestra condición. Si dependiera de cada uno de nosotros responder a ese llamado general que hace Dios en el Evangelio, ninguno de nosotros hubiera obedecido a Dios y se hubiera arrepentido y creído en el Señor. Si dependiera de nosotros. Pablo lo dijo muy claramente a los romanos, en Romanos 8, versículos 7 y 8. Él les dijo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué andan los hombres en su estado natural? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne. Entonces vemos que este llamamiento, este llamado general de Dios para los hombres es ineficaz por la condición en la que el hombre natural se encuentra, que es una condición de muerte, es una condición de rebeldía, es una condición de desobediencia a Dios. Y por eso es ineficaz, por nuestra condición. Pero la Biblia también nos muestra un llamamiento que es eficaz, un llamado específico. Y en ese llamamiento Dios no solo hace la invitación a los hombres para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, sino que capacita a los hombres para que lo hagan. Wayne Grudem define en su teología sistemática ese llamamiento eficaz de la siguiente manera: el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre hablando por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el cual llama a personas a Él mismo de tal manera que ellas responden en fe salvífica. James Montgomery Boyce, uno de los teólogos más prominentes del siglo pasado, dijo lo siguiente: el Espíritu Santo opera mediante la predicación y la enseñanza de la palabra para llamar a fe a aquellos que Dios previamente ha elegido para salvación y por quienes Jesús específicamente murió. Aparte de estas tres acciones, el acto de Dios en la elección, la obra expiatoria de Cristo y el poder del Espíritu Santo en el llamamiento, no habría esperanza para nadie. Nadie podría ser salvo, pero debido a estas acciones, debido a la gracia soberana de Dios, aún el peor de los rebeldes más blasfemos puede ser convertido de su locura al Salvador. Y más adelante dice: es un llamado que nos une a Cristo, trayéndonos a comunión con Él y poniendo frente a nosotros una vida santa, en la cual andaremos si verdaderamente hemos sido llamados. Vayamos un momento a Romanos 8, versículo 30. En Romanos 8:30 no solo quiero que vean que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, sino que quiero que vean la eficacia de este llamamiento. Estamos diciendo que hay un llamamiento eficaz, un llamamiento específico, en donde Dios invita a los hombres al arrepentimiento de la fe, pero los capacita también para que hagan eso. En Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Notemos aquí que aquí está hablando Pablo del mismo grupo de personas. A los que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Es el mismo grupo de personas. Pablo no está diciendo que Dios el Padre haya elegido a un grupo de personas para salvación, que el Hijo haya venido a morir por otro grupo de personas, y que el Espíritu Santo haya llamado a otro grupo de personas, y que otro grupo de personas entonces hayan sido justificados, y que otro grupo de personas haya sido glorificado. Es el mismo grupo de personas. Los que el Padre eligió, esos van a ser glorificados al final. Esa es la eficacia de ese llamamiento del Espíritu Santo que hace por medio de la proclamación del Evangelio. Y esa enseñanza acerca de los llamados está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Porque muchos niegan que haya un llamamiento especial de Dios para salvación. Pero noten, por ejemplo, Romanos 1, versículos 6 y 7.
escribe Pablo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La razón por la cual este llamamiento es eficaz es porque o decir que logra el propósito con el cual se hace, de salvarnos, de llevarnos a la comunión con Jesucristo, de hacernos santos, etc. Es porque es un llamamiento de Dios. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien específicamente eligió a una persona y la llama a Cristo para ser salvo. Vayamos a Juan 6. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Hay algo de lo que le da el Padre al Hijo que se va a perder? No. ¿Hay algo de lo que el Padre le da al Hijo que no vaya a ir al Hijo? No. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Versículo 44. Ninguno tiene la capacidad, para dar otra traducción, ninguno puede venir a mí, o ninguno tiene el poder o tiene la capacidad de venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie. Dice, ¿puede haber uno que venga a Cristo sin que el Padre lo trajere? No, Cristo dice ninguno. Ninguno tiene el poder. Lo vemos también en la resurrección de Lázaro. Y yo lo he dicho un montón de veces también. El Nuevo Testamento trata los milagros de Jesús no como milagros, sino como señales, porque apuntan a una realidad espiritual más allá de lo que ocurre físicamente. Jesús sanó ciegos, dando a entender lo que Él hace cuando salva a una persona que está ciega espiritualmente, dándole vista espiritual. Sanó sordos para apuntar a esa realidad espiritual, que Él abre los oídos de aquellos que están sordos espiritualmente. Y como Lázaro, Él resucita muertos para darnos a entender que Él levanta a aquellos que están muertos espiritualmente. En Juan 11, en la narración de lo que ocurre con Lázaro, en el versículo 4, Jesús dice que eso que le va a ocurrir a Lázaro va a ocurrir para que el Hijo sea glorificado. El propósito de Dios al permitir y darle muerte a Lázaro es que el Hijo sea glorificado. Y como Jesús sabe eso, Él se tarda intencionalmente 4 días para llegar a Lázaro. Y cuando llega, Lázaro estaba más que muerto. Y Juan, si es que se puede estar más que muerto, no se puede, ¿verdad? Y Juan clarifica que estaba muerto. Él escribe en esta narración que ya olía a muerto. Olía.
Recuerden, la muerte de Lázaro ocurrió para que Cristo fuera glorificado. Entonces, ¿podía haber algo que frustrara ese propósito de Dios de que Cristo fuera glorificado en la muerte de Lázaro? Jamás. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo con Lázaro? Lo llamó a la vida. ¿Y qué hizo el cadáver de Lázaro? ¿Se quedó ahí? No, se levantó y vino a Cristo. Ahora, ¿ocurrió esto porque había algo en el cadáver que podía responder al llamado de Cristo? No, era un cadáver, estaba muerto. No podía hacer nada. No podía responder a nada. Lázaro se levantó porque hubo un llamado eficaz y particular de Dios para que se levantara de los muertos. El versículo 43, Juan 11:43, vean cómo lo llama Jesús. Él le dice: Lázaro, ven fuera. Un llamado particular, específico a Lázaro para que se levantara y viniera a Cristo. No habían más muertos en ese lugar, además de Lázaro. Había un montón de muertos ahí. Pero Jesús los llamó a todos. Llamó a Lázaro nada más. Fue específico. Si en la mente de Jesús hubiera estado levantar a todos los muertos, hubiera dicho: levántense. Y todos los cuerpos ahí se hubieran levantado. Si eso es lo que Cristo hubiera querido. Pero Cristo quería resucitar a Lázaro específicamente. El propósito de Dios era levantar a Lázaro. Y Cristo lo llama, lo resucita y Él viene a Él. Ahora preguntémonos, ¿fue injusto de Cristo no haber resucitado a los demás muertos que habían ahí? ¿Fue injusto? No. Eso es parte de la gracia del Señor Jesús, levantar únicamente a Lázaro. Porque levantar a Lázaro era para glorificarse Él mismo, para que se cumpliera el propósito para el cual la muerte de Lázaro había estado dispuesta. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros, los creyentes. Exactamente lo mismo que pasó con Lázaro es lo mismo que pasa con nosotros. Efesios nos dice que Dios el Padre nos había elegido a nosotros desde antes de la creación del mundo. Pero nosotros estábamos muertos, como veremos en el capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo o cualquier otra cosa creada, como dice Romanos, incluyéndonos a nosotros mismos, hubiera podido frustrar el plan de Dios de darnos salvación si el Padre nos había elegido desde antes de la fundación del mundo? Nada hubiera podido frustrar ese plan de Dios. Y Dios entonces, habiéndonos elegido, nos llama igual que hizo con Lázaro. Y nos resucitó de entre los muertos espirituales y nos dio vida, iluminó nuestro entendimiento, nos dio vista espiritual, nos dio oídos espirituales, nos dio un nuevo corazón. Ese es el llamamiento eficaz del que Pablo está hablando en el versículo 18. Nosotros fuimos llamados por Dios no solo para ser santos, sino para esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahora debemos reconocer que cuando el mundo habla de esperanza, está hablando de algo que es incierto. Nosotros oímos a los hombres y muchas veces nosotros decimos: ojalá lloviera, espero que me vaya bien en el examen, y no he estudiado nada. Pero el mundo habla de la esperanza como algo incierto, algo que no sabemos. Pero la Biblia cuando habla de la esperanza de los creyentes, habla sobre algo que es seguro,
que es cierto, que es una realidad, que es una verdad. Vayamos a la primera epístola de Juan que estudiamos a principio de año. Capítulo 3, leemos los primeros 3 versículos. Juan dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuchen, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De cuál esperanza está hablando el apóstol? De la esperanza de ser semejantes a Cristo en el futuro, cuando seamos glorificados. Pero Juan lo dice como si fuera algo incierto. No, Juan lo dice con toda seguridad de que eso es lo que va a ocurrirle a los creyentes al final. Vamos a ser hechos semejantes a Cristo. Y él dice, pero sabemos que el que tiene esta esperanza o esta seguridad en Él, se purifica a sí mismo. Lo leímos también en Romanos 8. Hay una seguridad del que los que son predestinados serán glorificados. ¿Hay alguna duda de que aquel que haya sido predestinado no vaya a ser glorificado? Jamás. Pablo no habla con ese lenguaje. O Colosenses 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que os está guardada en los cielos es algo seguro que está para nosotros los creyentes. Y Pablo desea que estos creyentes en Éfeso y nosotros también seamos iluminados por Dios para que sepamos cuál es esa seguridad que tenemos en el cielo. ¿Por qué? Porque esa esperanza le pertenece únicamente a los creyentes. En el capítulo 2 Pablo va a decir de los paganos, aquellos que no están en Cristo, aquellos que estaban sin Cristo. Él dice, estaban en el mundo sin esperanza, en el mundo y sin Dios. O sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban estos efesios. Así estábamos nosotros antes de que Dios nos llamara eficazmente. Sin esperanza. Pero Dios nos llama para esta esperanza, para esta seguridad que Él nos ha hablado a nosotros en el Evangelio. Como dice Pablo a los Colosenses. Pero ¿qué es esta esperanza? Primero, meditando en la Biblia, estudiando la palabra esperanza a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Esta esperanza es la absoluta certeza de que Dios nos hará bien. Segundo, es la totalidad de las bendiciones que le esperan al creyente en la eternidad. Y tercero, en una sola palabra, es la persona del Señor Jesucristo. Esa es la esperanza del creyente, el Señor Jesucristo. Ahora veamos algunos ejemplos de qué es esta esperanza para el creyente, esta seguridad. Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Dios es mi esperanza. Joel 3:16, un pasaje que estudiamos con el pastor Alexander. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
La justicia es parte de esa esperanza del creyente. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Tito 1:2, Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Dios nos ha prometido la vida eterna y Él no miente. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes también. Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es parte de la esperanza del creyente. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. La resurrección de los muertos, la resurrección nuestra es parte de nuestra esperanza. Tito 2, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza del creyente es ver a Cristo regresar por su iglesia. Esa es parte de la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. Ahora, ¿qué produce esta esperanza en el creyente? Noten lo que dice John Piper. Esta esperanza segura nos da el aliento y la capacidad que necesitamos para nuestra vida diaria. No nos pone en una mecedora en donde complacientemente esperamos la venida de Jesucristo. Por el contrario, nos pone en el mercado, en el campo de batalla, en donde continuamos cuando las cargas son pesadas y las batallas duras. La esperanza no es un sedante, es una dosis de adrenalina, una transfusión de sangre espiritual. Una de las críticas que se le hacen a los cristianos es que dicen: ustedes tienen la mente tanto en el cielo que son inútiles aquí en la tierra. Pero eso es una mentira. Es todo lo contrario. Aquel creyente que pasa con su mente en la eternidad, en Cristo, en Dios, en todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, son aquellos que son más útiles aquí en la tierra. Aquellos que saben que su tesoro no está aquí en la tierra, sino en los cielos, son aquellos que son más útiles aquí en la tierra. Y eso es lo que el pastor Ronnie nos ha estado enseñando estas semanas. Aquellos que pasan con su mente en Dios, en Cristo, en todo lo que nos espera en la vida eterna, son aquellos que gastan sus vidas radicalmente. Estamos viviendo nosotros nuestras vidas de esa manera, con esa esperanza, conociendo esa esperanza. Si no es así, si vivimos con una esperanza que es incierta, entonces necesitamos esta oración de Pablo para nosotros. Que Dios nos ilumine para que podamos darnos cuenta de esta seguridad que tenemos en los cielos. Ahora le digo, ¿quiere usted más esperanza? ¿Quiere usted tener más esperanza? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia para tener más esperanza? Lea la Escritura, lea la Biblia. En Romanos 15, versículo 4, Pablo le dice esto a la iglesia en Roma: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
leyendo la Biblia, meditando en ella, estudiándola, cada vez me voy dando cuenta de todas las cosas que me esperan, de todas las bendiciones que he obtenido de parte de Dios. Y mi esperanza es más y más segura cada día más. Muchos desconocemos la esperanza a la que fuimos llamados porque no leemos la Biblia. Entonces, la oración de Pablo se cumple también en nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos ilumine para saber cuál es esta esperanza a la que Él nos ha llamado. Leamos la palabra. Leamos la palabra. Muchos esperamos algo, un milagro, algo extraordinario, una luz del cielo que se prenda y Dios revelándonos todas estas bendiciones. Pero Dios no trabaja así. Él nos muestra toda esperanza, esta seguridad en su palabra. Lean la Biblia y van a tener más esperanza. Esta seguridad va a ser cada vez mayor en ustedes. 2. Pablo pide otra cosa, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora, debo ser honesto con ustedes, esta frase fue un dolor de cabeza toda esta semana. Estudiándola me di cuenta que pueden haber en el original 2 interpretaciones válidas. La primera es la siguiente. Noten que Pablo dice: ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces la primera interpretación puede ser esta: que Dios es quien nos hace a nosotros su herencia, y que Pablo entonces desea que nosotros sepamos la riqueza que hay en esto, en ser la herencia de Dios. Ahora, ustedes se pueden imaginar lo que es esto para mí, saber que Dios me hizo a mí, alguien que fue un blasfemo, un pecador vil, que me hiciera a mí su tesoro. Esto es increíble. Es una noticia increíble para todos aquellos que hemos reconocido quiénes éramos antes de que Dios nos llamara. La segunda interpretación es esta: que nuestra herencia es lo que Dios nos ha dado en la salvación. Y entonces Pablo desea que nosotros sepamos de estas riquezas. De nuevo, ustedes saben lo que puede significar para mí un blasfemo, que Dios me haya dado a mí, a pesar de que yo merecía todo lo contrario, todas las riquezas que hay en la salvación. Increíble. Ahora, habiendo estudiado el pasaje, meditado en él esta semana, yo me inclino a la segunda interpretación. Es decir, que Pablo está orándole a Dios y pidiendo que Él ilumine el entendimiento de estos hermanos para que ellos sepan las riquezas de la herencia que Dios les ha dado a ellos y a nosotros al habernos salvado y ponernos o colocarnos en los santos. ¿Por qué creo que esta interpretación es la más correcta? Bueno, el contexto. No es porque la primera interpretación sea incorrecta. Nosotros vimos en Efesios 1:14 que esto es una realidad. Dios nos ha hecho a nosotros su herencia, su posesión, su tesoro, ¿verdad? Pero Pablo en esta oración quiere que nosotros los creyentes sepamos cuál es nuestro llamado y nuestro destino. Además hay un pasaje paralelo en Colosenses 1:12 que lo confirma. Y él dice, Pablo mismo en Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que Pablo quiere es que podamos ver las riquezas que hemos heredado de Dios en nuestra salvación, al haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles riquezas?
la vida eterna, la justicia, la resurrección, la glorificación, la comunión con Dios, la comunión con Jesucristo. Lo que leímos era nuestra esperanza o nuestra seguridad. Ahora alguien puede estarse preguntando, bueno, ¿qué diferencia hay entonces entre la esperanza y estas riquezas? Y es una buena pregunta. Ambas de estas dos peticiones que hemos visto tratan con el mismo contenido. Es decir, nuestra esperanza son todas, es la certeza de todas estas bendiciones. La diferencia entre las dos peticiones está en esto, en que cuando Pablo habla sobre la esperanza, está enfatizando esa seguridad de que nosotros vamos a obtenerlas. Y cuando Pablo habla sobre las riquezas, está hablando sobre el valor infinito que esas bendiciones tienen para nosotros. Entonces se trata de un diferente énfasis. Pablo quiere que sepamos que eso que esperamos nosotros obtener, que nos ha sido prometido en el Evangelio, es de infinito valor. Las riquezas de la gloria de lo que Dios nos ha heredado en la salvación. Y ese conocimiento, dice Pablo, es para nuestro beneficio. El creyente se ve beneficiado cuando su mente ha sido iluminada para tener este conocimiento, para ver estas bendiciones, para saber de esa seguridad que tenemos en las promesas de Dios. Y al conocer el infinito valor que esas bendiciones tienen. ¿Por qué voy a pasar entonces perdiendo mi tiempo en pensando cómo adquirir un mejor carro si sé lo que tengo? ¿Por qué voy a perder mi tiempo en cosas vanas si Dios me ha dado verdaderamente el conocimiento y la iluminación para ver las riquezas que hay en la oración o en la meditación de su palabra? ¿Pueden ver cómo esta petición cambia la manera en que vemos nuestras vidas? ¿Conoce usted entonces las riquezas de la gloria, de la herencia que Dios le ha dado a usted en su salvación? ¿Las conoce? Tercero, para terminar, Pablo desea que nosotros sepamos del poder de Dios para con nosotros, los creyentes. Lo primero que debemos notar del versículo 19 es que la petición de Pablo no es para que Dios les dé poder a estos creyentes. Eso no es lo que Pablo está pidiendo. Lo que el apóstol pide es para que los creyentes puedan entender el poder que ellos poseen en Cristo. Ahora, ¿cómo define Pablo este poder? Él dice que es supereminente, o dice supereminentemente grande, la supereminente grandeza de su poder. Eso también puede traducirse como extraordinario, inmedible, incomparable. Es un poder que no le pertenece a este mundo, es un poder divino. Segundo, la construcción gramatical en el griego está en el tiempo presente, y eso nos indica que es algo que es continuo. Es un poder continuamente extraordinario que siempre será suficiente para lograr los propósitos de Dios para con nosotros. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Alexander McLaren, el príncipe de los expositores, escribiendo sobre este poder, dijo: el poder que realmente está obrando en los cristianos hoy es en su naturaleza trascendente e inmedible, y sobrepasa pensamientos y deseos y conocimiento. Este poder, esta energía eficaz, productiva, es divina. Y lo que Pablo quiere que nosotros sepamos es que este es el poder que Dios está trabajando en nosotros, los creyentes. Un poder supereminentemente grande.
Ahora pregúntense lo siguiente: ¿de qué le sirve a un millonario saber de todas las riquezas que tiene si está muriéndose en una cama? ¿O de qué le sirve a una persona saber que ha heredado inmensas riquezas si es demasiado débil para disfrutar de ellas? De nada. Bueno, ¿de qué le sirve al creyente saber de la herencia que tiene segura en los cielos y de las riquezas que Dios le ha dado si no tiene el poder para disfrutarlas? Es por eso que Pablo pide por poder, para que sepamos cuál es el poder que está en operación en nosotros, de parte de Dios. Dios está obrando en nosotros con un poder inmedible, extraordinario, para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas que tenemos seguras por nuestra salvación. Recuerden que hay potestades y principados que quieren robarnos. Satanás desea robarnos de la bendición que es para el creyente: la oración, la comunión con Jesucristo, la comunión con Dios. Ellos no desean que oremos, tampoco que apartemos tiempo para leer la Biblia. Y nos ponen distracciones o tropiezos para que caigamos con estos corazones débiles que nosotros tenemos. Pero si Dios ilumina nuestra mente para entender del poder que está en operación en nosotros, que es un poder divino, entonces tendremos la capacidad, la valentía, el anhelo de derrotar todo lo que se oponga a estas bendiciones, a que nosotros disfrutemos de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos capacita para disfrutar y hacer uso de esas riquezas que Él nos ha dado en la salvación. ¿Somos nosotros conscientes de ese poder de Dios trabajando en nosotros? Ahora, nada más para terminar y reflexionar en el Evangelio. Estas peticiones que Pablo hace a Dios en favor de estos creyentes en Asia y en favor nuestro, el que Dios se las diera, esta esperanza, estas bendiciones, estas riquezas, le costó mucho al Señor, al Padre. Le costó la vida de su Hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto no fue fácil. Tuvo un precio invaluable. La vida de Jesucristo, Cordero perfecto, sin mancha. Nosotros vivimos entonces una vida que refleje un agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. O actuamos y vivimos como si Dios hubiera tenido que darnos la salvación. Esas riquezas que tenemos nosotros como creyentes, que Dios nos ha prometido en el Evangelio, que son una seguridad para nosotros, no vinieron fácil. Y nuestras vidas deben reflejar un agradecimiento a Dios por esa salvación. Por eso que constantemente hacemos un llamado a que todos los días meditemos en el Evangelio. ¿Por qué muchos vivimos un cristianismo light? Porque no meditamos en la palabra. Porque no sabemos la esperanza que tenemos.
porque no sabemos las riquezas y las bendiciones que Dios nos ha dado en la salvación. Faltamos los domingos. Nuestras vidas son en ocasiones como la de los demás. Meditar en la palabra nos va a hacer a nosotros vivir una vida radical para Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra y de meditar en ella y estudiarla. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones y que la aplique, que seamos cambiados, pero sobre todo, Padre, que esta palabra nos haya iluminado el entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para ver la seguridad de lo que tú nos has prometido a nosotros, solo por el hecho de habernos salvado y unirnos a Cristo. Que tú, por medio de tu Espíritu Santo, obres en nosotros para que vivamos una vida que refleje ese agradecimiento. Ayúdanos siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.